Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Juan en su capítulo 1, del verso 1 al 18. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio, por él se hizo todo, y nada llegó a hacerse sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único, en él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización, haciendo ese recordatorio para este día de hoy, que es la iglesia celebra el Día del Señor, un recordatorio para que todos podamos participar de ese gran banquete, de esa acción de gracias, esa gran fiesta que el Señor hoy celebra, ¿sí? Ese gran banquete al cual somos invitados todos a participar de la Santa Eucaristía. Así pues que hoy la invitación que el Señor nos trae a través de su palabra, fíjese bien, hoy la palabra del Señor nos dice que la gente prefiere la oscuridad, la gente prefiere lo que no es claro, prefiere vivir en pecado, prefiere vivir a oscuras, de espaldas a Dios. Eso es lo que a la gente le agrada, eso es lo que a la gente le gusta. Prefiere vivir en tinieblas y de espaldas a Dios, ¿sí? Prefiere vivir en la oscuridad que la claridad, ¿sí? Prefiere vivir en la oscuridad que vivir en la luz. Que lo que Dios ofrece, eso es un problema para los hombres en nuestro tiempo. Se ha convertido en un problema para la humanidad. El mal es más llamativo y más atractivo a los ojos de los hombres que el bien. Lo oscuro es más apetecible, fíjese bien, a los seres humanos para poder salir que la claridad. Así que por eso la invitación que hoy el Señor nos hace a través de su palabra es de que el ser humano de hoy debe abrir los ojos antes que su alma se pierda, antes que su alma llegue a la condenación. La invitación que hoy el Señor nos hace es a que abramos nuestros ojos y reconozcamos lo que el Señor ha hecho. Recuerde muy bien cómo murió Cristo. Cristo, fíjese bien, fue rechazado. Cristo fue humillado, Cristo fue condenado a muerte, odiado, despreciado. El ser humano prefiere el pecado
lo oscuro, las tinieblas, estar cada día en contra de Dios. Cuando a Cristo lo condenaron, también estaba otra persona, estaba Barrabás. Y cuando presentaron a Jesús y Barrabás, preguntaron a la humanidad, ¿a quién quiere que le soltemos? La gente prefirió a Barrabás que a Cristo. Despreciaron la luz, por eso el Señor dice, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Y eso está bien claro en San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 6, del verso 1 en adelante, dice, al irse Jesús de ahí volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba. Lo escuchaba, dice, con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que sale de sus manos? Pero ¿no es más que el carpintero? No creían en él. Por eso hoy el Evangelio dice, vino a los suyos, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. El mundo sigue rechazando la enseñanza, la palabra de Dios. Está en contra cada día más. Vea cómo lo dice en el verso 17. Por medio de Moisés hemos recibido la ley. Por medio de Moisés hemos recibido la ley. Pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Mucha gente se ha quedado con la ley. Recuerde usted la ley del sábado, la ley que ellos tienen de prohibir los alimentos, comer lo que son los puercos, ¿sí? Entonces muchos se han quedado con la ley del sábado. Eso lo viven más los adventistas del séptimo día. Otros prohíben comer puercos y otras clases de alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Se han quedado con la ley. Por eso dice, por medio de Moisés hemos recibido la ley. Fue Moisés por el cual ellos recibieron la ley. Pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Por eso dice el Señor en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así lo dice el Señor en su palabra. Y la invitación es para que nosotros abramos los ojos, para que nosotros estudiemos la palabra, para que nosotros nos dejemos guiar por la palabra, por la invitación que el Señor nos hace. Dice San Juan capítulo 14 en su verso 6. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va a llegar al Padre sino por el Señor. ¿Y qué quiere el Señor? Que nosotros practiquemos su enseñanza, que nosotros vivamos lo que Él ha enseñado. Claro está que por medio de Moisés hemos recibido la ley y muchos viven en la ley. Muchos de este tiempo, la humanidad en este tiempo, sigue viviendo la ley de Moisés. Se han quedado con la ley y han prohibido muchas cosas. No están viviendo lo que el Señor dice. Y recuerde usted que Hebreos 10:1 dice que la ley era una sombra de todos los bienes por venir. La ley de Moisés era como una sombra, lo dice Hebreos capítulo 10, verso 1. Vamos a buscar Hebreos 10:1, nos dice así. Por eso que con Cristo hemos recibido, dice Hebreos capítulo 10, verso 1, la religión de la ley. La religión de la ley que dio Moisés, la religión de la ley
contiene una sombra de los bienes por venir, no la verdadera figura de las cosas, no es la verdadera. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. De otro modo quedarían puros de una vez, gracias a su culto. Ya no se sentirán culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer su sacrificio. Pero no, cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados. Es que la sangre de los toros y de los chivos no tienen valor para quitar los pecados. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice, ya no tiene validez, la ley ha quedado atrás con Cristo, dice, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. ¿Quiénes son los que viven la ley? Los adventistas del séptimo día. Los adventistas prohíben comer muchas clases de comida, ¿sí? Prohíben. Y lo mismo hicieron los suyos, los discípulos, los que Jesús enseñó, los que estuvieron con él. Y por eso en nuestro tiempo no es de admirar que mucha gente sigue viviendo la ley. La ley, fíjese bien, que Moisés dio. Por eso dice, por medio de Moisés hemos recibido la ley. Y mucha gente sigue viviendo la ley. Y es por eso que el Evangelio nos hace esa invitación, que el ser humano, fíjese bien, debe abrir los ojos antes que su alma se pierda. ¿Por qué dice eso? Porque en San Juan, en su capítulo 1, verso 11, lo dice, vino a su propia casa y los suyos lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer, fíjese bien, al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios al creer, al practicar. Por eso San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y por eso, en Mateo capítulo 16, en el verso 18, cuando Jesús funda su iglesia, Jesús edifica su iglesia, vea cómo lo dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 16, verso 18. Dice la palabra del Señor que muchos querrán destruir la verdad, muchos querrán destruir la iglesia, muchos estarán en contra, muchos estarán enseñando otra doctrina. Pero ¿qué dice Cristo? Mateo 16:18 dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, no dice mis iglesias. Entonces, ¿por qué hay muchos que están edificando, que están fundando iglesia? O sea, ¿qué está haciendo la humanidad? La humanidad sigue en la oscuridad, sigue en el pecado. Cristo en Mateo 16:18 dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y muchos siguen todavía con la ley. Están todavía con la ley del antiguo pueblo, del Antiguo Testamento. Y Jesús ha venido a hacernos esa invitación, a abrir los ojos, a enseñar a los demás que Cristo ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Ha venido Cristo a rescatarnos del pecado de la ley para así poder alcanzar la salvación. Dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte
jamás la podrán vencer. Jamás. ¿Cómo es hoy la humanidad? La humanidad sigue viviendo en la oscuridad, en contra de Dios, en contra de Jesús. Cuando a Jesús lo presentaron junto con Barrabás, la gente eligió a Barrabás y condenaron al Hijo de Dios. Condenaron a aquel que ha venido a rescatar a la humanidad del pecado. Y es por eso se sigue viviendo en este tiempo. Muchos están en contra, muchos están tratando de destruir la iglesia de Jesucristo, aquella iglesia que la edificó en Pedro. ¿Sí? Y por eso dice que los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Autoridad, las llaves del reino de los cielos lo tiene Pedro. ¿Qué pasa? Muchos siguen rechazando a Jesús. Muchos siguen rechazando la enseñanza, siguen contradiciendo la enseñanza. Y es una tristeza. Por eso hoy el Señor dice, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. La luz brilla en las tinieblas, dice el Evangelio. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la impidieron. Entonces hoy tenemos esa gran oportunidad, esa invitación que el Señor nos deja a cada uno de nosotros para ayudar a aquellos que están viviendo a espaldas de Dios, para explicarle, para enseñarles a ellos que Jesucristo es el quien Él ha venido. Fíjese bien, ha venido, dice, por medio, dice, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. De Jesucristo hemos recibido, Jesucristo nos ha traído, fíjese bien, la verdad. Pero ¿por qué no lo creemos? San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Mateo 16:18 dice, sobre ti edificaré mi iglesia. De Jesucristo hemos recibido la verdad, y ese don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué hay muchos que están en contra, llevando otra doctrina, enseñando otra doctrina? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Y por qué no le creemos? ¿Por qué estamos en contra de esa verdad? Mire, ¿cómo es de que muchos quieren destruir la iglesia? ¿Cómo es? El único enemigo que tiene la iglesia es Satanás. Él es el único enemigo que trata de destruir la iglesia. Oiga, ¿por qué? Porque Jesucristo es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Y lo dice en 1 de Timoteo capítulo 3 en su verso 15. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Dios tiene una casa. Dios tiene una iglesia. Y esa iglesia es su casa. Y entonces, ¿por qué muchos están en contra de la casa de Dios? Porque en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, está Cristo, quien es la verdad. Y es por eso que muchos lo rechazan. Dicen, es que los católicos son unos pecadores. Es que los católicos han inventado tantas cosas. No tienen argumentos, ¿sí? No pueden comprobarlo, mientras que la iglesia católica lo puede comprobar con capítulos y versículos, que es la iglesia de Jesucristo, mientras que ellos no lo pueden hacer. ¿Cuánta gente
ha sido engañada y siguen engañando a mucha gente. Son gente ignorante, por eso ellos dicen, cuando yo era católico, pues cuando era católico no leía las escrituras y ahora que se lo llevaron, lo están enseñando, pero en contra de la iglesia. Oiga cómo dice, pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Es pilar y base de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo. Y es por eso que Jesucristo dice que muchos están en contra de la iglesia y la quieren destruir. Quieren destruir las bases, quieren acabar con la iglesia. Pero ¿qué pasa? Jesús le dejó la autoridad a Pedro. Lo que ates en la tierra, atado quedará en el cielo. Lo que desates en la tierra, desatado quedará en el cielo. Autoridad. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué muchos están en contra, enseñando otra doctrina? El Señor hace esa invitación. ¿Cuántos no rechazaron al Señor? Lo bofetearon, lo calumniaron, lo escupieron, ¿sí? Y lo enviaron a que fuera crucificado. Lo crucificaron. Los mismos que escuchaban a Él, los mismos que recibieron a Él, fueron los mismos que lo crucificaron, fueron los mismos que lo mataron. Y es por eso hoy muchos católicos que han recibido al Señor, han aceptado al Señor, han sido bautizados, han sido hasta predicadores de la palabra. Y son ellos mismos que hoy lo están criticando, son ellos mismos que hoy lo están crucificando al Señor, como los judíos. Los judíos escucharon al Señor, escucharon su palabra, la predicación, y después lo entregaron. ¿A quién quieren que suelte? Dijo Barrabás. Le dijeron, ¿a Barrabás o a Jesucristo? Y ellos gritaron, a Barrabás, suelta a Barrabás y crucifica a Jesucristo. Después de escuchar la palabra del Señor. Y hoy es lo mismo que estamos viviendo para los que tienen la oportunidad de prepararse, para los que tienen ese deseo, ese amor a la palabra, a todos aquellos que nos apoyen en este canal. Seguimos aprendiendo, seguimos llevando esta semilla de la palabra. Ayúdenos, ayúdenos a regar, ayúdenos a sembrar la semilla. Por eso, los judíos aún tenían más ganas de matarlo. Y dice San Juan 5:18, mire cómo lo dice. San Juan capítulo 5 en su verso 18 dice, y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Ahí está. Los judíos aún tenían más ganas de matarlo. Y lo mismo es lo que se vive hoy. ¿Cuántos católicos que se han salido de la iglesia que es columna y base de la verdad? La iglesia que es la casa de Dios, han creído, se han puesto a espaldas del Señor, han preferido la oscuridad. La luz vino a las tinieblas. Y las tinieblas, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron las tinieblas? Dice el Evangelio. Oiga, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la impidieron. No la impidieron. ¿Qué pasa? Adelante, nosotros tenemos que prepararnos. Los judíos tenían más ganas de matarlo por quebrantar la ley del sábado. Hoy, ¿qué dicen? Acepta a Cristo. Acepta a Cristo con todo tu corazón y proclama con tus labios que Jesús es el Señor y serás salvo. Solo con eso dice, ellos ya son salvos, que ellos ya no son pecadores. Pero ¿por qué? Primera de Juan capítulo 1 en su verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos, dice Primera de Juan en su capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 nos dice de esta manera. Si decimos que no tenemos
pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado. Entonces, la palabra del Señor viene a iluminarnos. Esa luz brilla en las tinieblas, brilla en la oscuridad. Para la gente es más apetitivo el pecado, la oscuridad, las tinieblas, que la luz. No quieren aceptar la palabra. Hoy el mensaje que el Señor nos deja es de que como pecadores que somos debemos buscar al Señor, debemos buscar a los ministros, a los embajadores, a los ayudantes que Jesús ha dejado en este mundo, que creamos en su palabra. Por eso dice San Juan 12:47 nos dice el Evangelio. Oiga, cómo la palabra de Dios nos lo explica de esta manera. San Juan capítulo 12, verso 47. Dice así: si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. El Señor es claro en su palabra al decirnos: si alguno escucha mis palabras y no las guarda, no las practica, ¿sí? No las interioriza y no las lleva a la práctica, dice: si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado, dice, lo condenará el último día. Y es por eso, porque la palabra dice, vean cómo nos habla en la carta a los Hebreos. La misma palabra nos condenará el último día, dice Hebreos capítulo 1, en su verso 1 en adelante, dice, Hebreos 1:1. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Por medio de los profetas habló Dios a nuestros padres, a nuestros antepasados. Dice, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló por medio de su Hijo Jesucristo. Ya queda, por eso el Señor dice, el que escucha mis palabras y no las guarda, no las practica, yo no lo juzgo, dice el Señor. Porque son las mismas palabras que yo he hablado, lo condenará el último día. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios envió a su Hijo a hablarnos, a enseñarnos qué tenemos que hacer. Y eso que tenemos que hacer lo dice San Juan capítulo 20, en su verso 21. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. A quienes se les perdone quedarán perdonados, y a quienes no se les perdone quedará sin perdonar. Es la invitación que el Señor hace para que nosotros reconozcamos a Jesucristo y obedezcamos su palabra, su enseñanza, y que hagamos, el Señor dice, a quienes ustedes perdonen quedarán perdonados. Y hay gente que están en contra del sacramento de la confesión. Hay gente que critican del sacerdote, que dicen que el sacerdote es más pecador que uno. ¿Quiénes son ellos para juzgar si el mismo Señor lo ha dejado? ¿Sí? Les ha dado la autoridad para perdonar. Mateo 16:19 lo dice. Se lo dejó a Pedro, dejó las llaves en su mano, y lo que ates en la tierra, atado será en el cielo, y lo que desates en la tierra, desatado será en el cielo. San Mateo capítulo 9, en su verso 1, cuando llevaron al paralítico, fíjese bien, llevaron al paralítico para ser sanado, pero el Señor lo que hizo es
perdonarlo. San Mateo capítulo 9, del verso 1 en adelante, dice que se llevaron. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo al lago y vino a su ciudad. Ahí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. A él no lo llevaron para que le perdonara sus pecados, a él lo llevaron para que lo sanara de la parálisis que tenía. Pero Jesús primero lo sanó. ¿Y qué hizo? Le dejó la autoridad a los hombres. En el verso 8 dice: la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿Dio el poder o no dejó el poder a los hombres para perdonar pecados? Y por eso somos invitados nosotros a llevar a través de la enseñanza, a través de la palabra, aquellos hombres que no han sido, sí, que no han pasado por la confesión. Nosotros podemos llevarlos, invitarlos a través de la palabra. Recuerde que 4 hombres llevaron a este paralítico en una camilla. 4 fueron que lo llevaron al Señor a presentarlo para que lo sanara, pero el Señor lo perdonó. Entonces en la tierra Jesús dejó poder para perdonar pecados. Y por eso, fíjese bien, cuando nosotros no reconocemos al Señor, nos pasa lo de aquellos discípulos camino a Emaús, que dice en San Lucas capítulo 24 en su verso 13. Aquellos que iban caminando a un pueblecito llamado Emaús, y el Señor se acerca a ellos, está con ellos, les habla, platica con ellos, aún ellos no lo reconocen. Eso es lo que hoy está pasando con nosotros. La palabra llega, está con todos, pero ¿qué pasa? No quieren reconocer al Señor. No tienen esa fe para poder reconocer al Señor que cada día nos invita, cada día. San Lucas capítulo 24 nos dice el Señor, Lucas 24, 13 en adelante. San Lucas 24, 13, vamos a leer desde el 13 para adelante. Dice de esta manera: en aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que estaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos no lo reconocieran. Hay algo, la oscuridad, las tinieblas, el estar en contra de Jesucristo, estar en contra de Dios, en contra de la sana doctrina, es algo que no deja reconocer a Jesucristo. Es el pecado. Es el pecado. Por eso dice, mientras en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo, pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debería libertar a Israel. Los mismos que escuchaban, que recibían la palabra, fueron los mismos que lo condenaron en la cruz, lo hicieron clavar en la cruz. Y eso es lo que está pasando con nosotros hoy. Mismos católicos que han recibido los sacramentos, que hoy están en contra del Señor. La invitación es a que nosotros recibamos la palabra con sencillez, con humildad, y que nos dejemos guiar por la enseñanza. Ustedes que hoy tienen la oportunidad de ver esta enseñanza, demos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, porque hay muchos que quisieron oírlo, pero ya no pudieron, se han adelantado. Otros que tienen la oportunidad están contradiciendo la enseñanza. Ustedes que hoy lo tienen, hay que dar gracias a Dios
y pedir por nosotros en su oración, para que cada día Dios, el Señor, nos conceda esa sabiduría para poder ir descubriendo, entendiendo su palabra a través de los apóstoles de Jesucristo que están dentro de la Iglesia Católica, la única, la verdadera que Cristo fundó. Recuerde que al salirse de la Iglesia Católica es cometer pecado de apostasía, apostatar, estar en contra, renegar de todo lo que el Señor lo dice. Gálatas 1:6, usted puede leerlo, que el Señor dice que no hay otra iglesia, que solamente hay una y Él la fundó en Pedro, Mateo 16:18. Que Dios los bendiga y que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.